¿Ah? Ríndase. Pasó un octavo básico, ríndase. Ya, chiquillos, empecemos. Miren, bueno, supongo que con el profe Marcelo hablaron más o menos de qué se trataba el proyecto, ¿cierto? No, No, no sé. No sé. Creo que ¿Me no. puedes bajar un poco, mamá? no me Del acuerdo. coronavirus. Ya, ¿cierto? Tiene que ver con la situación mundial De las pandemias. de la actual pandemia y particularmente de la pandemia del COVID-19 o del coronavirus, ¿ya? A nosotros por currículum nos toca ver legislación laboral, ¿ya? Y es una de las materias que a mí igual me gusta mucho, porque la historia tiene un problema, y uno de los problemas que tiene la enseñanza de la historia es que es poco práctica. Y si hay una unidad muy práctica, tiene que ver precisamente con esta, como con la legislación laboral, y instruirlos a ustedes en cómo es este mundo al que probablemente muchos de ustedes van a salir el próximo año, ¿ya? Muchos de ustedes el próximo año van a estar estudiando, pero probablemente van a tener que compatibilizar el estudio con el trabajo. Entonces, entender cómo funciona el mercado laboral en Chile, cuáles son las leyes que resguardan los derechos y las obligaciones de los trabajadores es súper importante, ya porque en el fondo permite a ustedes ser trabajadores conscientes de sus obligaciones, pero también de los derechos que han obtenido. Entonces, en esta unidad yo pensaba, decía ya, bueno, pero ¿qué tiene que ver el trabajo con el coronavirus? Y mucho tiene que ver, pues, ya, porque en el fondo hoy día no solo los estudiantes están trabajando desde sus casas, sino que la mayor parte de los trabajadores lo está haciendo a través de plataformas virtuales. Entonces vamos a ver cómo el coronavirus, ¿cierto?, va a afectar o va a modificar las formas de trabajo en nuestro país, ¿ya? Y vamos a hablar entonces finalmente del teletrabajo, ¿ya? Y de cuáles son las garantías, cuáles son los problemas o cuáles son los beneficios también que puede tener el teletrabajo, ¿ya? Pero antes de ir hacia allá, vamos a definir algunos conceptos básicos que tienen que ver con la legislación laboral en Chile, ¿ya? Primero, ¿alguien me podría ayudar a definir qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? Algo que tú haces por generar, puede ser porque te gusta o por tener que generar un ingreso para poder básicamente vivir. Perfecto. Cuando hablamos de trabajo, estamos hablando de una relación laboral entre dos personas, entre un empleador y un trabajador, entre el dueño de la empresa, el dueño del trabajo, ¿cierto? El dueño del capital, y la persona que le presta servicios a esa persona a cambio de un salario. Si, por ejemplo, yo le digo a la Cata, oye, Cata, ayúdame, no sé, ahora vas a hacer tú las clases, pero no te pago, eso no es una relación laboral. Necesariamente, como dice el Vicente, para hablar de relaciones laborales tiene que existir un salario, un pago, por esos servicios. Si yo le digo a la Cata, oye Cata, ayúdame con esto, y no le pago, eso tiene otro nombre. ¿Cómo se podría llamar? Voluntariado sería. Podría ser un voluntariado, ¿cierto? Pues según yo, aunque sea voluntario, igual es trabajo. Pero estamos hablando de la legislación laboral. Cuando hablamos de legislación, estamos hablando de qué establecen las leyes, ¿ya? Y la ley chilena establece que un trabajo necesariamente tiene una remuneración, ¿ya? Lo otro, como Tiene bien... que tener un salario. Exacto. Lo otro, por ejemplo, cuando la gente va, no sé, en el invierno a construir media agua para la gente de escasos recursos, eso es un voluntariado, como dices tú, Maxi, porque no recibo una paga. O, por ejemplo, cuando ustedes en la universidad, los que sean alumnos destacados, que yo creo que muchos de ustedes lo van a hacer, y un profesor, por ejemplo, les diga, ¿quieres ser mi ayudante?
eso se hace ad honorem. ¿Qué significa eso? Eso uno lo hace gratuito. Y no es un trabajo, uno tiene un reconocimiento, ¿cierto? Que, no sé, lo puede agregar al currículum, puede ser reconocido como por la comunidad, como el ayudante de tal profesor, pero eso no, al no recibir un salario no es un trabajo, ¿ya? Y antiguamente, cuando, no sé, yo era dueña, por ejemplo, de una hacienda y tenía gente de color, negros trabajando, eso se llamaba esclavitud. Entonces, por eso es importante el salario, porque el salario va a determinar lo que es trabajo respecto de lo que es un voluntariado, o respecto de lo que es esclavitud, o respecto de lo que no son condiciones laborales modernas, ¿ya? Por eso es importante lo que establece la ley. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Entonces, trabajo es todo aquel que recibe una paga, una remuneración o un salario, ¿ya? Entonces ahí está, como la definición, chiquillo. La legislación laboral dice es un conjunto de leyes y normas que tienen por objetivo regularizar las actividades laborales, ya sea lo que respecta a los derechos del trabajador, como también a las obligaciones, ¿ya? Un trabajador tiene derechos y deberes, ya no solo derechos, sino que también adquiere obligaciones en el trabajo, ¿ya? Y lo mismo para el empleador. Entonces, en Chile, quien regula el trabajo, en toda su forma, sea trabajo público o privado, es el Ministerio del Trabajo, ¿ya? Siempre queda entonces establecido en el Ministerio del Trabajo. Ahora, ¿cómo yo regulo el sistema de pagos? ¿Alguien se imagina dónde queda establecido eso? ¿Dónde quedan establecidas las obligaciones y los derechos del trabajador y las obligaciones y los derechos del empleador? ¿A alguien se le ocurre? Cuando uno trabaja, ¿qué es lo primero que firma? Contrato. El contrato, entonces, es el documento que regula la relación entre ambos. Yo no puedo, por ejemplo, yo como trabajadora, no puedo como hacerle la desconocida a mi empleador y decirle, oye, no sé, tú me habías prometido que me iba a pagar 2 millones de pesos, cuando el contrato establece el sueldo. ¿Qué otras cosas regula o establece un contrato? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Horario? Horario. ¿Qué más? Forma de trabajo que tiene que hacer, ¿o no? Forma de trabajo, bien. Por ejemplo, si es teletrabajo, si es trabajo presencial, si es trabajo en terreno, ¿ya? Súper bien. La forma de trabajo, los horarios, ¿qué más establece? Tiempo. Los tiempos, ¿ya? ¿Qué más? La paga. Control de los beneficios. asistencia. El salario, ¿qué otra cosa? Control de asistencia. Perfecto, el control de asistencia, ¿ya? Bueno, no sé si ustedes saben, pero hay una ley que protege al dueño de la empresa si un trabajador, por ejemplo, falta 3 lunes seguidos sin avisar, ¿ya? Eso es causal de despido inmediata, ya por irresponsable. Entonces, el contrato de trabajo finalmente es el documento que resguarda al dueño de la empresa y al trabajador, ¿ya? En caso de que uno de los dos no cumpla con sus obligaciones, ¿ya? Y es súper importante, ustedes cuando entren a trabajar, lo primero que tienen que firmar es un contrato de trabajo, porque eso es la seguridad que ustedes tienen y es la seguridad que el dueño de la empresa tiene respecto de ustedes, ¿ya? ¿Se Creo que entiende? una pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre el contrato de una mujer y un hombre como en el tema de la maternidad? Sí, o sea, mira, en términos de contrato no deberían haber diferencias, ¿ya? Un contrato debe ser igual para un hombre como para una mujer. Sin embargo, hay leyes laborales distintas para hombres como para mujeres. Y particularmente las mujeres tienen leyes especiales relacionadas con la maternidad, ¿ya? Y que afortunadamente esas leyes se han ido extendiendo como beneficios también para los hombres. Por ejemplo, en el caso del prenatal o del postnatal, cuando una mujer queda embarazada, ¿cierto? Hay una ley que la protege. El empleador no la puede echar, ¿ya? Y la mujer tiene un fuero que dura 1 año después de que nace el bebé. Pero, por ejemplo, el descanso postnatal, hoy día una mujer se lo podría traspasar a su pareja, al padre del bebé, ¿ya? Entonces, afortunadamente, como que esos beneficios que tiene la mujer se han podido extender a los hombres. Sin embargo, los hombres no los utilizan.
¿Por qué creen ustedes que los hombres no lo utilizan? Porque Vale. Porque son Eh, cosas de mujeres. Porque son cosas de mujeres y porque Sí. chiquillo es como todavía sigue siendo mal visto que un hombre, por ejemplo, se haga cargo de labores domésticas o de labores familiares. Entonces, muchos trabajos castigan al hombre que, por ejemplo, decide tomarse el postnatal. Aunque Ye- O vacaciones. también es porque, o sea, lo que pasa es que lo que yo he sabido, por ejemplo, es también de cuando las personas, no sé, se enferman. Quizás sea similar, no lo tengo claro. Pero como cuando las personas se enferman, igual como que las ISAPRES de repente ponen N problemas como para hacerse cargo de pagar los sueldos aunque no vayan a trabajar, y como claro, que de cierta forma, cuando, claro, un hombre toma el postnatal, primeramente es mal visto porque la sociedad es machista y tiene como ese trasfondo machista de que es mal visto que un hombre se haga cargo de una guagua. mm, Y, y aparte que, claro, así como tanto al hombre como a la mujer, como que los que son los encargados de pagarle los sueldos, más allá de la empresa, son como la ISAPRES, porque ahí va un tema médico y toda la cuestión, entonces como, yo creo que más que nada eso, como lo que yo pienso. claro, miren, más adelante vamos a ver como el desglose de este contrato y cuáles son las condiciones o cuáles son los descuentos que, por ejemplo, se le hace a la mujer o se le hace al hombre. Pero la ISAPRE generalmente está como rechazando muchas veces las licencias. Entonces eso Claro, va, eso. ahora también hay que ser objetivo y hay que reconocer que hay mucha gente que abusa también de eso, ya que hay tanto hombres como mujeres que inventan enfermedades, no sé, psiquiátricas, por ejemplo, y que finalmente la ISAPRE también tiene que estar viendo, bueno, ¿es verdad o no es verdad? Ahora, pagan justo por terapia, porque cuando a veces uno realmente tiene un problema psiquiátrico y la ISAPRE no te lo paga, finalmente tú también terminas perjudicado, ¿ya? Entonces es súper interesante lo que plantea el Vicente y cómo entonces el mercado va regulando ese tipo de situaciones, ¿ya? Pero es súper interesante y lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Chiquillos, ¿cuándo entonces en Chile se origina, y un poco es el tema de esta clase, ya la idea no es extendernos tanto y que se queden dormidos con la explicación, pero ¿cuándo se origina la legislación laboral en Chile? Hasta antes de 1924, 1927, no había leyes de trabajo en nuestro país. No habían. Es decir, todo el siglo XIX y antes incluso, en Chile no había leyes que protegieran tanto al empleador como al trabajador. ¿Ya? ¿Cómo entonces se regulaba el trabajo antes de 1927? ¿Cómo creen ustedes que se Directamente entre el empleado y el empleador. Max? Directamente entre el empleado y el empleador. Ahí se establecían los límites y las normas. ¿Ya? Y ahí también estaba la injusticia, Y en los una abusos época de la cantidad de horas de trabajo. Y claro, en una época donde los trabajadores eran muy distintos ahora, ¿cierto? Donde el trabajador no sabía leer, no sabía escribir, los contratos eran de palabra, por lo tanto, ninguno de los dos quedaba resguardado, ¿ya? Siempre piensen que el contrato los resguarda a los dos, ¿ya? Por lo tanto, si yo, por ejemplo, trabajaba en una hacienda, no sé, sacando choclos, por ejemplo, y me daba la locura y me quería ir, podía dejar votado a mi empleador, ya, o al revés, el empleador podía entonces pagarme cuando quisiera. Como dice la Rayena, entonces, es esa la razón de por qué durante el siglo XIX y principio del siglo XX se producen gran parte como de los abusos de las formas de trabajo, y los abusos y la explotación laboral. ¿Ya? Parece. ¿Ahí? ¿Volví? Sí. Sí, volvió. Ya. Sí, me fui un ratito, ¿ya? Pero lo que les decía era que finalmente al no haber contrato de trabajo, al existir ese vacío legal, eso permitía que hubieran injusticias de lado y lado, ¿ya? Hay que un poco remontarse a lo que ocurría antes de esa fecha, y es un poco lo que yo les voy a relatar, y les voy a dejar como tarea, solo como tarea, chiquillos, ver un video, ¿ya? Yo se los voy a subir al Classroom, ustedes lo ven, y el próximo Zoom lo vamos a comentar, vamos a hacer una actividad aquí como presencial, ¿ya? Profe, Dígame. perdón,
La tarea sería que la va a subir mañana, o cuando nos toque historia, ¿o no? Pensaba subirles hoy día, es solo un video, tienen que ver el video, Ah, ya. ¿ya? Así que se Ya, los sí, voy a sí. subir hoy día porque es un video cortito de como 10 minutos, ¿ya? Ya, perfecto. Un poco, y tiene que ver con lo que les voy a hablar ahora, que era lo que ocurría antes de que existieran leyes laborales. Ahora, chicos, cuando hablamos de leyes laborales, hablamos de que en 1927 se establecen horarios de trabajo, 8 horas de trabajo, se establece, por ejemplo, el descanso dominical, o se establecen leyes como la ley de la silla. ¿Alguien sabe lo que es la ley de la silla? No, Que un trabajador pueda tener una silla para descansar, porque antes solamente el trabajo era de pie. Sí, es algo súper básico, pero no sé si ustedes se han dado cuenta que los profesores tenemos una silla, ¿ya? Y tenemos un escritorio, y ese es un derecho laboral que se supone que ganamos los trabajadores a principios del siglo XX, porque antes un trabajador no tenía derecho a sentarse, ¿ya? A descansar. A descansar. Ustedes donde vayan, donde trabajen, chiquillos, ustedes tienen que tener derecho a una silla para cuando se sientan cansados, ¿cierto? Poder descansar, no sé, 2 o 3 minutos y siguen trabajando, ¿ya? Eso es un derecho que los chilenos pelearon a principios del siglo y que lo tenemos hasta el día de hoy, ¿ya? creo que también hay una fecha límite que el empleador puede pagar a sus empleados, como que hasta esa fecha tienen que Exacto. pagar hasta esa, creo que hasta los días 5 de cada mes, si no me Es hasta equivoco. el día 5 de cada mes, ¿ya? Por ejemplo, ya si yo trabajo, a mí mi empleador idealmente me tiene que pagar el último día, el 30, en este caso el 30 Claro, de abril. el último día hábil. Exacto. Sin embargo, existe la flexibilidad de que pueda pagarme hasta el día 5 del siguiente mes. Pero si el 5, por ejemplo, cae día domingo, él me debería pagar el día 3, ¿ya? Es decir, el último día hábil, como dice el Vicente. Entonces, esas leyes son súper interesantes, chicas, a mí me gusta esa materia, ¿ya? Así que igual las vamos a ir, eso como media ñoña, pero igual las vamos a ir viendo porque sirven. Miren, yo les voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba en la universidad, trabajé en un Kentucky, así friendo pollo. Ese era mi trabajo. Y ahí me pagaban muy mal, muy mal. Por eso a mí me gustó después estudiar, porque me pagaban en esa época, pues sí, yo le he contado, pero me pagaban como 400 pesos la hora, 4.90 la hora de trabajo. Igual, hace tiempo, hace como 17 años atrás. Cuando yo trabajaba, yo me di cuenta que no teníamos una silla. Entonces lo que yo hacía era como que en el mesón, porque uno atiende en un mesón, yo me agachaba como para flectar las piernas porque estaba 8 horas más las horas extras trabajando. Entonces yo pedí una silla, pedí un piso. Y se enojaron conmigo por eso, ¿ya? Y como que después ya era como, fui como la trabajadora cacho de ese Kentucky, pero algo ¿Se tan armó un básico. sindicato? No, porque era un Kentucky, nomás no tenía tiempo para armar un sindicato. Además que era un trabajo de verano, ¿ya? Pero me acuerdo, chiquillo, estoy hablando hace 17 años atrás, en un Kentucky no había silla para sentarse. Entonces, en muchos trabajos todavía cosas mínimas todavía no se respetan, ¿ya? Ustedes saben que tenemos 8 horas de trabajo y ¿qué pasa con las horas extras? ¿Se renumeran? ¿Se las pagan? Te las tienen que pagar, pero la ley establece que te las tienen que pagar cobran el aparte? doble. Sí, tú las cobras aparte, pero el trabajador te tiene que pagar el doble. Entonces, si yo trabajo 8 horas y, por ejemplo, me piden, no sé, ya, quédate a hacer un inventario y vas a trabajar 12 horas, esas 8, 9, 10, 11, 12, esas 4 horas de diferencia, el trabajador tiene la obligación de pagármelas al doble. Entonces, ahí es una decisión del trabajador finalmente decir, ya, ¿sabéis qué? Sí me conviene. Estoy corto de plata, así que ya me voy a quedar trabajando. Pero no es una imposición, ¿ya? Es una decisión que el trabajador debe tomar. Tiene la libertad de tomarla, ¿ya? ¿Qué ocurría antes, chiquillos? Estábamos en plena cuestión social, donde el trabajador no tenía ningún derecho. Al no existir contrato, entonces, ¿qué pasaba? Las condiciones de trabajo eran las que vemos acá. No hay contrato de trabajo, el trabajador está expuesto a accidentes, ¿cierto? Por ejemplo, en una mina, yo podía trabajar en una mina de carbón,
y al explotar o al hacer uso de explosivos, no sé, me quedaba sin un brazo. Mala suerte, ¿ya? Mala suerte, me quedaba sin el brazo, tenía que trabajar con un puro brazo nomás, ¿ya? O no sé, me quedaba sin una pierna, bueno, mala suerte, ya tenía que buscarme otro trabajo. ¿Qué pasa si hoy día, por ejemplo, yo en el Supercasó voy bajando la escalera y me caigo así, ruedo por la escalera y no sé, quedo lisiada? Quedo Es una lisiada. investigación si fue El culpa de usted o de la colegio institución. responde. ¿Cómo? Se hace una investigación si fue culpa de usted o de la institución. Ya, pero mira, aunque El colegio responde. haya sido culpa mía, estoy en horario de trabajo. Y Sí. eso es considerado un accidente laboral. Yo no creo que nadie quisiera rodar por las escaleras para quedar parapléjico, ¿ya? O para quedar, no sé, inválido. Por lo tanto, Ujú. la ley obliga al empleador, en este caso, a mandarme un servicio asistencial, que puede ser el Instituto de Salud del Trabajo o la Asociación Chilena de Seguridad, ¿cierto? Donde a mí me tienen que atender, donde yo tengo que recibir un tratamiento y donde debo tener una licencia para poder recuperarme. En esa época, en el siglo XIX, chiquillos, si a ti te No, explotaba la dinamita en la cara, mala suerte, ¿ya? No había nada que hacer, ¿ya? Miren, yo hace años también, hace muchos años, fui a conocer el Chiflón del Diablo. No Nada sé, de nuevo. me quedé pegada. Escucha la tía. ¿Me ven ahí? ¿Me ven o no? ¿Chiquillos? Ay, sí. Tía Ahí Betty. sí, ya. Pucha, me quedé pegada, ya. Yo les decía que como Sí, pero- anécdota, tía. No, profe, no, no otra vez. ¿y de nuevo? ¿Me pegó? Soa. Ahí está. Ahí sí, ahí sí. 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 Miren, me quedo pegada, pero igual lo escucho. ¿Me ven, cierto? ¿Me escuchan? Sí. 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 Ya. Me oyen, me sienten. Ya, chiquillos, yo les decía que hace un par de años atrás, bueno, hace hartos años atrás, yo conocí el Chiflón del Diablo, que es la mina que está ahí en Lota, y uno de los guías turísticos le faltaba un brazo. Y nosotros le preguntamos, le dijimos así como que, ¿por qué le faltaba el brazo? ¿Qué onda? Claro, igual nos costó así como que entre todos, porque andábamos con mis compañeros de la universidad, y todos así, ya, ¿quién le pregunta? ¿Quién le pregunta? Y yo le pregunté, pues yo le pregunté así como, oiga, ¿y por qué le falta un brazo? ¿Ya? Y él contó eso, que en una oportunidad, él estando en la mina, así sacando carbón, hubo una explosión de gas grisú, y él quedó con el brazo atrapado, ¿ya? Y no pudo salir, entonces finalmente le tuvieron que amputar el brazo, ¿ya? Y bueno, y después igual había sido recontratado, pero como guía turístico. Entonces, estamos hablando de él, que debe haber tenido ese accidente, no sé, en los años 80, ¿ya? Por otro lado, chiquillos, había una falta de preparación también de los trabajadores. Estamos hablando de una época donde hay mucho analfabetismo. El trabajador no sabe leer, no sabe escribir, ¿ya? Por lo tanto, las condiciones están propicias como para que el trabajador sea explotado también. Ustedes, por ejemplo, no son personas fáciles de engañar. Ustedes son personas educadas, ustedes son personas que tienen un bagaje cultural, entonces no cualquier persona los va a engañar, ¿ya? En esa época también estaba permitido el trabajo infantil, ¿ya? Por lo tanto, para mí, si yo era mamá, ojalá tener muchos cabros chicos para mandarlos a trabajar y para poder generar algo de plata, ¿ya? Hay fotos igual de Santiago, pero igual no hace tanto tiempo, porque esta ley del trabajo en 1927, dijo, profe, creo. ¿Sí? Ya. Igual yo he visto fotos como de los años 50, 60, donde hay niños trabajando en las calles vendiendo diarios, sobre todo Exacto. en provincias, o acá en Santiago también, o lustraban zapatos Exacto. en ese tiempo los niños, y no fue hace tanto tiempo igual. Exacto, y eso, mira, eso fue una realidad en Chile, yo diría así, pero como muy latente, hasta la década de los 80, principios de los 90, que es cuando se establece la Declaración de Derechos del Niño y de la Niña. Cuando la ONU establece la prohibición de trabajo infantil, recién ahí en Chile como que se detiene.
pero nosotros hoy día, yo creo que muchos de ustedes, chiquillos, han estado, no sé, en el mall, por ejemplo, tomándose un café, un helado, y vienen estos niños a dejar recuerditos, una vela, un llavero, Ay, sí. y eso es trabajo también, eso es explotación infantil, y eso hoy día está prohibido, ¿ya? Y un país que se jacta de ser moderno no debería tener entonces esas condiciones, ¿ya? Pero en esta época, siglo XIX, es aún más explícito, ¿ya? Y los empleadores contratan niños porque por el precio de un adulto yo puedo contratar 2 o 3 niños. Además, los niños eran súper útiles porque con sus manitos chiquititas, por ejemplo, podían limpiar las máquinas, se podían meter entre medio, eran más fáciles de trabajar, igual que las mujeres. El único problema es que las mujeres se embarazan, ¿ya? Pero un empleador a veces prefería tener niños trabajando en vez de tener adultos, ¿ya? Bueno, y a todo eso se suma los bajos salarios de la época, ¿ya? En algunas ocasiones ni siquiera salarios. En las salitreras nosotros sabemos que habían fichas, entonces ni siquiera se les pagaba con plata, ¿ya? Ahora, no sé si alguien tiene como alguna duda, chiquillos. ¿Alguien quiere decir algo al respecto? Miren, un poco como para que lo contextualicen, esta situación no solamente pasaba en Chile, ya pasaba en Inglaterra también, pasaba en Estados Unidos. Por ejemplo, la conmemoración del Día de la Mujer es porque se incendia una fábrica en Estados Unidos. Ya en casi todas las partes del mundo, la situación de los trabajadores es una situación compleja, es una situación como de súper desfavorable, pero también para el empleador, porque finalmente al no tener condiciones mínimas de trabajo, una fábrica se podía quemar y el trabajador perdía toda su capital, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Chiquillos, para ir resumiendo, entonces la cuestión social fueron los problemas sociales que vivían los sectores más populares, ¿ya? Y eso referido principalmente a las condiciones laborales y a que en esa época hay mucha migración, gente que viene del campo hacia la ciudad. Y esto va a originar un montón de problemas sociales en Chile. Primero, un déficit habitacional. La gente vive en conventillos, ya vive hacinada, un poco como viven hoy día los haitianos, ¿ya? No sé si ustedes han visto las noticias. ¿Vieron la noticia como de este conventillo o de este pasaje donde vivían haitianos? ¿Lo vieron o no? Sí. ¿Qué pasó con ellos? ¿Alguien lo puede explicar esa noticia? Que tenían que cumplir una cuarentena y los vecinos estaban molestos que no la estaban cumpliendo, pero ellos tienen que de una u otra manera sobrevivir día a día vendiendo cosas pequeñas para poder alimentarse ellos y su familia. Entonces ahí estaba como la disputa. Finalmente, la pobreza es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de este grupo de haitianos, que eran como 20, 30 haitianos que vivían en un pasaje, ellos viven en el hacinamiento, viven muchas personas en habitaciones muy pequeñas, por lo tanto, se contagiaron de COVID o de coronavirus muy fácilmente, ya no es imposible que exista la distancia social. Nosotros somos privilegiados en ese sentido porque si yo me enfermo, me encierro en mi pieza y nadie me va a venir a ver y el contagio se reduce, o la posibilidad de contagio se reduce. Al vivir en el hacinamiento, es más fácil contagiarse. En el siglo XIX no existía coronavirus. ¿Qué epidemias o qué enfermedades existían? La tuberculosis. ¿Tuberculosis? ¿Qué otra enfermedad? Se reportaron casos de peste negra hasta 1941 en Santiago. Peste negra, bien. Enfermedades, la viruela, ya, o por ejemplo, enfermedad de transmisión sexual, ya. En esta época no, porque el VIH es desde los años 60, 70 en adelante, pero sí la sífilis, por ejemplo, ya, que va a ser una epidemia en Chile a principios del siglo XX, o la gonorrea, por ejemplo, ya, son enfermedades de fácil transmisión. ¿Ya? Yo vi una película que es chilena, que se llama Calzones Rotos. ¿Ya? Y como que estaba disponible en una web que tenían puras películas chilenas y estaban como todas abiertas para que tú las pudieras ver. Y es como, o sea, es de época en general. ¿Ya? Es como
y tiene una parte que se ambienta como en fines de los años 20, principios de los años 30 más o menos, como en un pueblo en Chile, así hacia el interior, Colchagua creo que se llamaba. Y ¿Ya? era como una mujer que su marido, ella vivía, tenían dinero, pero ellos vivían como en una hacienda así, y él como que iba a los prostíbulos y traía las enfermedades de transmisión sexual y ella se la había pegado a ella. Claro, Pero y era como súper común entre que las mujeres casadas tuvieran muchas enfermedades de transmisión sexual porque los maridos iban a los ¿cómo se llama? Como a a los los prostíbulos. prostíbulos, claro, y se metían con cualquier persona en general y traían la ITS y era como súper común en general la sífilis, la gonorrea, y ella como que las tenía todas así. Claro, ¿ya? Había tratamiento, pero era súper mal visto aparte. Claro, entonces, además, claro, si una mujer casada contraía estas enfermedades, no iba a ir al doctor a dejar en evidencia que su marido la había engañado, porque además había que mantener como estas apariencias. Tenían que ser Entonces, como doctores de confianza. exacto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, como esta situación de hacinamiento va a permitir la proliferación de distintas enfermedades, de distintas epidemias en Santiago en esta época, en Santiago, en Valparaíso, en Concepción. Son como las 3 grandes ciudades, ¿ya? Y eso entonces va a traer un montón de enfermedades. Y a principios del siglo XX vamos a tener una alta mortalidad infantil. Ya, por ejemplo, al no haber métodos anticonceptivos, las familias tienen, no sé, 15, 16 hijos, y de esos 15, 3 o 4 mueren antes del año, ya, porque finalmente no existen las condiciones de salubridad como para mantener un bebé en buenas condiciones, y tampoco habían políticas públicas de salud para, por ejemplo, controlar la natalidad, ¿ya? Habían entonces malas condiciones laborales, los bajos salarios, entonces la no existencia de los contratos laborales y el pago de fichas. Y además a esto se sumaba, ¿cierto?, que habían ciertos vicios sociales, que mucha gente de la clase trabajadora o de las clases más populares son adictos entonces al alcohol. Entonces, todo esto va a generar una situación como muy caótica en Chile hasta antes que se cree la legislación laboral. En el fondo, la legislación laboral viene como a ordenar la vida de esta clase trabajadora o de la gente más pobre, ¿ya? Viene entonces a darle como un piso de seguridad, ¿ya? No sé si lo logran entender, chiquillos. ¿Sí? Ya. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿No? Ya voy a hacer entonces algunas preguntas al azar, ¿ya? ¿Alguien entonces me podría definir qué era el concepto de trabajo? La relación laboral entre el empleador y el empleado, que es remunerado, según la Ya, ley. perfecto, que es remunerado, ¿ya? ¿Y alguien me podría decir la importancia del contrato? La validación de las normas de trabajo para evitar los abusos. Exacto, es la validación de las normas de trabajo para evitar abusos de lado y lado, ¿cierto? Establece derechos y establece deberes, ¿ya? ¿Y qué pasaba entonces en Chile antes de la existencia de los contratos de trabajo y de las primeras leyes laborales? A grandes rasgos, Salarios bajos, Habían explotación, injusticias sociales. habían injusticias sociales como, por ejemplo, la explotación. ¿Qué más decías tú, Maxi? bajos salarios, trabajo Trabajo infantil. infantil. Bajo salario, entonces explotación, trabajo infantil. Bien, chiquillos, yo les voy a dejar entonces esta clase en el Classroom por si alguien tiene alguna duda, y les voy a dar el link de un video que habla un poco de como de la historia de las primeras leyes. Solo tienen que verla porque en este proyecto estamos trabajando como en forma como secuenciada. Parte el profe Marcelo con una actividad y la próxima semana yo les voy a dar una actividad en historia, ¿ya? Para no sobrecargarlos tanto y para que no se estresen, ¿ya? Ok. Chiquillo, ¿hay alguna Ay, qué duda? lindo. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algo que no entienda? ¿No? No. ¿Les quedó todo claro? Yo les podría hacer una prueba mañana.
Hágalo si quiere. Dale nomás. Ya, dele nomás, ya, Muy muy bien. bien, muy bien, muy bien. Chiquillos, entonces, si no hay ninguna duda, vamos a cerrar este Zoom y nos vemos ya la próxima clase. Recuerden, para los humanistas, que este viernes es feriado, entonces no tenemos Zoom, ¿ya? Nos vemos entonces el viernes subsiguiente con los humanistas. ¿Ya, chiquillos? Chicos, les agradezco Adiós. entonces su presencia, su atención. Cualquier duda que tengan, me escriben, ¿ya? No hay ningún problema. Bueno, Eso. Adiós. Nos vemos. Chao, Por chao, chao. Chao, chao. Chao, profe. Gracias. Chao.